¿Me confirma si se ve, porfa? Sí, casi se ve. Bien, Sí. chévere, gracias. A ver, la clase de hoy vamos a reforzar el concepto de función viendo algunas funciones, ¿sí? Entonces, les presentaré varias funciones y iremos analizando sus cualidades. En la clase pasada observamos la función identidad en un conjunto A, donde me dice que si un elemento pertenece a este conjunto A, entonces su imagen va a ser el mismo, ¿sí? Es decir, que si X pertenece a A, la imagen de X respecto a la identidad en A es X mismo. En otras palabras, el par ordenado X de X pertenece a la identidad en A. También yo puedo decir que W es la imagen de W respecto a la identidad en A, siempre y cuando W pertenezca a A. Si no pertenece a A, yo no puedo hablar de esta imagen, ¿sí? Y como último ejemplo les puse que si P pertenece a B, entonces el par ordenado PP pertenece a la identidad en B, es decir, P es la imagen de P respecto a la identidad en B, ¿sí? Entonces, debemos estar siempre pendientes en el dominio, ¿no es cierto? En el dominio de la función. ¿Cuál es ese conjunto de salida? Bien, a ver, entonces tenemos más tipos de funciones que vamos a ver. Y una de ellas ya la vimos en un ejemplo, ¿sí? Pero vamos a estudiarla formalmente. Es la función constante, ¿sí? ¿Qué dice la función constante? La función constante dice que si yo tengo dos conjuntos A y B minúscula pertenece a B, ¿sí? Si A es distinto del vacío, o sea, si tiene al menos un elemento, este conjunto que le hemos notado como K de A sub B va a ser igual al conjunto de pares ordenados de XY, en donde los X pertenecen a A y Y siempre es igual a B, ¿sí? Entonces todos los pares ordenados que se van a armar aquí tendrán siempre la forma X, B, ¿sí? Y este X es un elemento de A, ojo. Entonces imagínate que A sea el conjunto de los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tú siempre vas a tener los pares ordenados 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. B es una constante, de ahí su nombre. ¿Estamos? Y esta función es una función de A en B. Eso es fácilmente demostrable porque los X están en A y B está en B. Entonces, por eso es una función de A en B. Y lo podemos notar de esta manera, miren. ¿Sí? K de A sub B es una función que va de A en B, en donde toma cualquier X en el conjunto A y siempre su imagen será B minúscula. ¿Sí? Siempre su imagen será B minúscula. Podemos decir lo siguiente, miren. Sea M, elemento de A, y un valor fijo, llamémosle alfa, elemento de C, ¿ya? Entonces, bueno, cambiémosle aquí, no pongámosle A, pongámosle B, ¿ya? Entonces la función constante con dominio B, ¿sí? Y constante en alfa va a ser el conjunto de pares ordenados XY, tal que M pertenece a B y Y va a ser siempre igual a alfa. Entonces, si yo digo que un par ordenado, que sea, pertenece a la función constante de dominio B y constante en alfa, entonces siempre va a ser, por ejemplo, de la forma X, alfa, Y, alfa, ¿sí? Z, alfa. ¿Estamos?
Entonces todos estos van a pertenecer a esta función. Lo que sería equivalente lógicamente a decir que alfa es la imagen de x respecto a nuestra función constante. Alfa será la imagen de y respecto a nuestra función constante. De igual manera, alfa será la imagen de nuestra función constante respecto a z. ¿Sí? Entonces, esa es la función constante. Si estuviéramos trabajando como dominio los números reales, ¿sí? Entonces, mira, yo puedo tener el 0, el 1, el 2, el 3, un medio, un tercio, etcétera, ¿sí? La imagen siempre va a ser la misma. Luego la representación de esto es una línea recta, si ustedes se acuerdan del colegio. Es una línea recta horizontal, ¿sí? La función constante. Voy a usar este ejemplo que pusimos acá para reforzar esta idea. Esta era esta función g. Aquí. Del ejemplo anterior. Este. Es claramente una función constante, ¿sí? Entonces, tenemos que g es, g es una función de a en b, ¿sí? Porque acuérdate que a era el conjunto formado por los elementos 1, 2, 3 y 4, y b y 8 pertenecía a b, ¿sí? Entonces es una función de a en b. Podemos escribirlo, o podemos notarla como g, una función que va de a hasta b, que toma cualquier x en a, pero su imagen siempre es 8. ¿Sí? Entonces este es un claro ejemplo de una función constante, ¿no? Ya vamos a hablar de la igualdad, pero g sería igual a la función constante en a sub 8. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? ¿Todo bien? Bueno. A ver, vamos a ver un ejemplo que tengo por aquí. Aquí. Dice, ejemplo, dice si U es un elemento de B y C es el conjunto formado por los elementos 1, 2 y 3, entonces se encuentre la función constante de C en B. ¿Ya? Entonces aquí podríamos decir, como C, nota que es una función de C en B, o sea, me está pidiendo que encuentre la función constante de C en B. C vendría siendo el dominio de la función, ¿sí? Entonces, como C es igual a 1, 2 y 3, ¿sí? Y U es elemento de B, yo puedo armar mi función constante de la siguiente manera. Mi función constante de C y constante, la constante va a ser U, ¿sí? Porque yo sé que U pertenece a B. Entonces sería una función, mira, de C en B, que toma cualquier X en C y su imagen siempre será U. ¿Sí?
es decir, es este conjunto. 1,u, 2,u, 3,u. ¿Estamos? Este sería nuestro conjunto que nos están solicitando. Entonces, u es la imagen de 1 respecto a la constante. U también es la imagen de 2 respecto a la constante. Y lo mismo con el par ordenado 3u. ¿Estamos? Me voy a adelantar un poquito más. Y voy a poner esta función. Sea f una función que va de los reales a los reales, que toma un x y me devuelve a. ¿Sí? Donde a es un número positivo. ¿Ya? Entonces aquí tendría todos y cada uno de los números reales como dominio, ¿sí? Pero siempre su imagen va a ser a. Y me dice que a es un número positivo. Entonces si planteamos aquí en un sistema de coordenadas, acuérdate que una función es un conjunto de pares ordenados, entonces por esa razón yo puedo dibujarlo. Si aquí tengo el 0, 0 y a está por acá porque me dice que es positivo, entonces la gráfica de esto pues es una línea recta horizontal. ¿Sí? ¿Estamos? Porque siempre la imagen será la misma. Muy bien. Si tienen alguna preguntita, con confianza me dicen. Profe, ¿podría volver a explicar lo de la recta? Es que me perdí un poco. Ya. La graficación de funciones se da porque yo puedo a cada punto del plano, ¿sí? Cada punto en el plano representará una pareja en pares ordenados. Tú sabes que una función es un conjunto de pares ordenados, pero siempre tendrás en la constante, siempre tendrás como segunda componente la a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tomo como x0, porque x debe ser un real, mira, si tomo como x0, su imagen será a. Si tomo el que sigue, su imagen será a. Y así, el que sigue, el que sigue, el que sigue, su imagen será a. Entonces puedo unirlos toditas. Por lo tanto, la gráfica sería una línea recta horizontal. ¿Sí? Entonces aparecerá 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 2. ¿Sí? Esto se complementa con un criterio que van a ver ustedes el siguiente semestre que se llama la continuidad. Entonces por eso es que yo puedo graficar esto como una línea así, sin levantar el lápiz. No sé si ahí me entendiste mejor. Sí, sí, lo entiendo. Gracias. Ya, buenísimo. A ver, hagamos otro ejemplo, mire. Y ahora con la función identidad. Vámonos acá. No, me equivoqué. GR1. Aquí. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo. Ya, dice, si X es un número real, ¿cuál es la imagen respecto de la identidad en R de la raíz cuadrada de X? Podríamos decirlo así, si X es un número real, la imagen de la raíz cuadrada de X respecto a la identidad en los reales, ¿cuál sería? ¿Sí? Entonces, primeramente deberíamos nosotros identificar cuál sería esta función identidad en los reales. Nosotros
planteamos la identidad en A. Y mira, la identidad en A es una función que va de A a A, que toma un X en A y su imagen es la misma, o sea, es X. ¿Sí? Entonces, algo parecido será para nosotros. Vamos a ponerle aquí con otro color. Pongámosle, sabemos que nuestra función identidad en los reales será la función que va de los reales a los reales. ¿Sí? Acuérdate que la identidad en A era la que iba de A hasta A. Entonces, como es identidad en los reales, irá desde los reales a los reales. Toma un X en los reales y me devuelve X. ¿Sí? Toma un U en los reales y me devuelve U. ¿Ya? Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Cuál sería la imagen de la raíz cuadrada de X respecto a la identidad en los reales? Para la raíz cuadrada de X, ¿cuál sería? Raíz cuadrada de X igual. ¿Seguro? A ver, pongámosle. La imagen. Más bien así. Entonces, la raíz cuadrada de X va a ser igual a la imagen de la raíz cuadrada de X respecto a la identidad de R. Eso es lo que me mencionas tú, Joan. Sí. Ya. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O falta algo ahí? ¿Qué dice? ¿Todos de acuerdo? ¿Qué pasa si X es negativo? No existe raíz negativa. Ya no existiría. Entonces yo tengo que poner alguna condición ahí, ¿cierto? O sea, Real. muchachos. Ajá. Reales positivos unidos al cero. Sería X, perteneciente a ese conjunto. O sea, la imagen de la raíz cuadrada de X respecto a la identidad en los reales es la raíz cuadrada de X, sí, pero siempre y cuando X sea mayor o igual que cero. ¿Ya? Si X es mayor o igual que cero, entonces ahí sí puedo decir, ¿no? Que la raíz cuadrada de X es la imagen de la raíz cuadrada de X respecto a la identidad en R. ¿Sí? Porque si X es mayor o igual que cero, entonces la raíz cuadrada de X existe. Y es mayor a cero. Es axioma de completitud. Si X es negativo, no podemos hablar de la raíz cuadrada de X. Ni mucho menos hablaríamos de su imagen. ¿Estamos? Entonces mucho ojo ahí. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Muy bien. Entonces acuérdate, siempre observar los teoremas que ya conocemos de reales. A ver, voy a usar este texto que puse aquí. A ver, aquí hay otro ejercicio. Dice, sea X un número real. ¿Cuál es la imagen del inverso aditivo de X respecto de la identidad? Aquí no se copió bien.
en el intervalo de cero cerrado a más de infinito. ¿Ya? Entonces dice, si x es un número real, ¿cuál es la imagen del inverso aditivo de x respecto de la identidad 0 a más infinito? ¿Sí? Entonces, podemos poner lo que sabemos, ¿no? Sabemos que la identidad en el intervalo de 0 a más infinito es aquella función que va de 0 a más infinito hasta 0 a más infinito, que toma cualquier x en este intervalo, o sea, mayor o igual que 0, y su imagen será también x en el intervalo de 0 a más infinito. ¿Sí? Entonces, muchachos, la imagen del inverso aditivo de x respecto a la función identidad de 0 a más infinito, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué dice? Menos x. ¿Seguro? Yo también diría menos x, pero no sé. Sería X, pero X valiendo en menor a 0. Ya. A ver, hay que tomar una consideración, ¿ah? Entonces, primera cosa, y es algo que yo recalqué mucho en números reales. Este numerito no es negativo, ¿ah? Lo único que te dice un número que sea positivo o negativo es que si es mayor o menor que 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver las posibilidades que hay. A ver, muchachos. Si x es positivo, ¿ya? Si nuestro x es positivo, entonces el inverso aditivo de x, estamos de acuerdo que sería negativo. ¿Sí? Es decir, el inverso aditivo de x pertenece al intervalo de menos infinito a 0. Entonces, mira que si x es positivo, su inverso aditivo pertenece de menos infinito a 0. Y yo quiero sacar la imagen del inverso aditivo respecto a la función identidad. ¿Podré hacerlo bajo esta condición inicial que puse? No, porque el inverso aditivo de x no pertenece al dominio. ¿Sí? Entonces no puedo hacerlo. Voy a ponerle aquí en otro color. Entonces, no puedo encontrar la imagen del inverso aditivo de x respecto a la identidad en 0 cerrado a más infinito. Vamos con el otro caso. Si x es negativo, ¿sí? Entonces, el inverso aditivo de x es positivo. Es decir, el inverso aditivo de x está de 0 a más infinito. ¿Podré sacar la imagen respecto a la identidad? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la imagen del inverso aditivo de x respecto a la identidad de 0 a más infinito sería, ahí sí, el inverso aditivo de x, o menos x, como ya se han olvidado ustedes y ya le están diciendo menos x. ¿Ya? Aquí sí. Y finalmente,
Todo esto es por tricotomía, ¿no? Si x igual a 0, entonces, pues, su inverso aditivo también es 0. ¿Sí? ¿De dónde? La imagen de 0 respecto a la identidad en 0 es el propio 0. ¿Sí? Oh, ahí si quieres poner menos 0. Pero sería el 0. Ya demostramos eso en reales. ¿Sí? Como conclusión, por lo tanto, si x es menor o igual que 0, la imagen del inverso aditivo de x respecto a la identidad en 0 cerrada más infinito es ella misma. ¿Sí? No podría tomar x positivos. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿No? A ver, déjenme ver si tengo algún otro ejercicio más. Este que está aquí. Con este ejercicio mi idea es reforzar lo que es la imagen de x respecto a una función. ¿Ya? Entonces miren, por ejemplo, yo tengo esta función que le he llamado f. Y f es una función que va de los reales positivos a los reales. ¿Sí? Que tomando un u en los reales positivos, me devuelve como imagen u al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, tengo tres imágenes que yo querría encontrar. La primera, la imagen de m respecto de f. La segunda, la imagen de la raíz cuadrada de x respecto de f. Y la tercera, la imagen de m cuadrado más 1 respecto de f. Muchachos, ¿qué tienen que decir al respecto de la primera? ¿Cuál sería la imagen de m respecto de f? ¿A qué sería igual f de m? Repito la pregunta. Si esta es mi función, f, que va de los reales positivos a los reales, que tomando un número real positivo, u, me devuelve el real u al cuadrado menos 1, entonces, ¿a qué sería igual f de m? O sea, ¿qué sería igual la imagen de m respecto de f? AM al cuadrado menos 1. ¿Ya? A m al cuadrado menos 1. ¿Ahí? ¿O nos falta algo más? Si U es igual a M. ¿Sí qué, perdón? Si M es igual a U. No. No. Es igual a M. No. ¿Qué debería ser m, muchachos? No debería ser igual a u. U es Mayor. una... Mayor que 0. U debería ser un real positivo, exacto. M, perdón, en nuestro caso. M debería ser un real positivo. O sea, un número mayor que 0. ¿Ya? Este U es como X, ¿no? O sea, puede ir cambiando. Lo que sé que este U debe ser un real positivo. Entonces U podría ser el 1, podría ser el 2, el 100, el 0.1.
¿sí? Estas Entonces, son los reales positivos, ¿verdad? Es que claro. como menos ahí. Parece que vi menos. ¿En dónde viste menos? Es como que decía de los reales positivos a los reales No, negativos. no, Ya. no, no, aquí no hay nada, mira. Entonces, M debe ser un real positivo para yo poder sacar su imagen. Si M fuese menor o igual que 0, no puedo ni debo hallar la imagen de... Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. La imagen de M respecto de F. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Qué dicen de la imagen de la raíz cuadrada de X respecto de F? Raíz de x al cuadrado menos 1. O x menos 1. Ya sería raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 y esto es igual a X menos 1. Solo ahí y ya. Y hay que ponerle si x pertenece a los reales positivos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ese intervalo. En esa función. Ya. Más que nada aquí es para que la raíz cuadrada exista, ojo. Claro, también. ¿Sí? Aquí es para que la raíz cuadrada exista. Porque si X es positivo, entonces la raíz cuadrada de X también es positiva. ¿Sí? Y si la raíz cuadrada de X es positiva, que es lo mismo que decir que la raíz cuadrada pertenezca a los reales positivos, entonces yo sí puedo sacar su imagen, que es esta que está aquí, X menos 1. ¿Sí? Vamos con la última. Sería m al cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 1. Ya, esto podríamos escribirlo como m a la cuarta más 2m al cuadrado más 1 menos 1, o sea, m a la cuarta más 2m al cuadrado. ¿Alguna restricción? Que m pertenezca a los reales positivos. No necesariamente. No, No. ¿por qué? Un número elevado al Porque cuadrado. m ya es un número cuadrado. Un número al cuadrado es positivo. Siempre M. ya. Sí, sí. M es un número real. Cualquiera, el que quieras. ¿Sí? Entonces, al ser el M un número real cualquiera, al elevar al cuadrado es positivo y al sumarle 1 sigue siendo positivo. Entonces yo puedo encontrar su imagen. ¿Sí? Ya, entonces ahí no va ninguna restricción. La única, decir que M es un número real cualquiera. Ya. ¿Sí? Muchachos, o sea, noten que estoy sacando teoremas y definiciones de números reales, ¿ah? En la clase anterior saqué lógica y saqué conjuntos. Entonces, por favor, o sea, no es de que tema visto, tema dado la evaluación, ya me olvido. No. Sí, o sea, voy a seguir usando todo eso. Voy a seguir usando números reales, voy a seguir usando lógica, conjuntos también. Estamos entonces, todo eso, ese material que ustedes preparan para estudiar, esos formularios, esos resúmenes, deben estar ahí a la manito. Por si no se recuerdan algo, los voltean a ver. ¿Sí? Entonces voy a sacar más ejemplos, ¿no? Pero creo que con estos son
suficientes. Ya vamos a ver más funciones y saldrán más criterios a la luz. Bueno, déjeme ver si tengo algún ejercicio más. No. Vamos con la siguiente función. La siguiente función dice así. Esta es una función muy interesante que se llama la función signo. ¿Sí? Y la función signo, que lo vamos a representar por SGN, es la función de los reales en los reales, cuya ley de asignación es la siguiente. La imagen de cada número real respecto a la función signo es 1 si el número es positivo. Es 0 si el número es 0. Y es menos 1 si el número es negativo. ¿Ya? Por tanto, la función signo será la unión de tres conjuntos. Primer conjunto, conjunto de pares ordenados, ¿sí? Cuya primera componente, o sea, x, es un real positivo y su imagen siempre es 1, y igual a 1. Unido al conjunto de pares ordenados x, y, donde x es un número negativo, mira, y menos infinito a 0. Y su imagen siempre es menos 1. Y el par ordenado 0, 0. ¿Sí? Entonces, es la unión de dos funciones constantes y el unitario del par ordenado 0, 0. De esta manera podemos escribir la función signo así, mire. Es una función que va de los reales a los reales, que tomando un x en los reales, ¿sí?, se va a comportar de tres maneras distintas. O sea, es una misma función que se comporta de tres maneras distintas de acuerdo al valor de x. Porque si x es positivo, su imagen es 1. Si x es 0, su imagen es 0. Y si x es negativo, su imagen es menos 1. ¿Sí? Estas funciones en este estilo se las conoce como funciones por intervalos o a trozos. ¿Sí? Es una misma función que se comporta de maneras diferentes en su dominio. ¿Sí? Se comporta de maneras distintas en su dominio. Les pongo un ejemplo, miren. Digamos que yo quiero encontrar la imagen de 4 respecto a la función signo. ¿A qué sería igual, muchachos? ¿1? Sería la respuesta 1, porque yo sé que 4 es mayor que 0. ¿Sí? Si yo les digo la imagen de menos 2/3 respecto a la función signo, ¿qué dirían? Menos 1. Menos 1. La razón es porque menos 2/3 es negativo. Y si les digo la imagen de 0 respecto a la función signo, 0. sería 0. Porque 0 es igual a 0. ¿Sí? Así de fácil, mire. Así de fácil funciona la función signo. ¿Sí? Así trabaja. ¿Sí? Es la unión de dos funciones constantes y un punto. Si yo esto lo ejemplificara vamos a ponerle aquí un plano cartesiano. Aquí tengo X, aquí tengo el Y. Aquí tendría el 0, 0. ¿Sí?
Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Ya habíamos hablado de eso. Aquí tendría el 1, 2, 4, 5, 3, 5. Acá tendría menos 1. Entonces, cuando es positivo, ¿sí? Cuando x es positivo, su imagen siempre será 1. Cuando es x negativo, su imagen siempre será menos 1. Y cuando es 0, su imagen es 0. Entonces podríamos ponerle aquí unos circulitos abiertos, ¿ya? De este modo. Esta sería la gráfica de tu función sigma. Si el número es negativo, tu imagen es menos 1. Si tu número es positivo, tu imagen es 1. Pero si es 0, tu imagen es 0. ¿Sí? Bien. Te pongo otros ejemplos. Si B es positivo, ¿cuál sería la imagen de la función, la imagen de la raíz cuadrada de B respecto a la función sigma? 1. Sería 1. Pongamos otro ejemplo. ¿Cuál sería, para este mismo caso, ¿no? Si B es positivo, ¿cuál sería la imagen de esto? 1 imagen, igual, ¿por qué? porque sigue siendo un número positivo, la raíz es positiva. Porque solo la condición dice que es positivo, entonces por eso es 1. ¿Pero por qué? Sería que como b es un número positivo sumado a la raíz cuadrada de b, que sabemos que tiene que ser un número positivo, va a dar la suma de dos positivos es un número positivo, así que Eso. es Es el axioma, la clausura de los reales positivos. ¿Sí? Si dos números son positivos, su suma es positiva. Por lo tanto, su imagen respecto a la función sigma sería 1. ¿Ya? O sea, sí tiene que ver que B sea positivo, claro, para que exista. Pero la razón es axioma de la clausura, ¿no? ¿Qué dicen de eso? Menos 1. ¿Por qué? Porque el módulo de B siempre va a ser un número positivo y como está al lado de un negativo, pues sería un número menor que 0. ¿Quién está al lado de un negativo, John? El módulo de V está negativo. Valor absoluto. El valor absoluto, perdón. Ya, es el inverso aditivo del valor absoluto de B. Como el valor absoluto de B es positivo, su inverso aditivo sería negativo. Por lo tanto, su imagen es menos 1. ¿Ya? A ver, les voy a poner unos ejemplitos aquí. O sea, pienso que ya me entendieron la idea. Les voy a poner aquí unos ejemplos para que trabajen. Unos 2 minutos, creo yo. Y vayan reforzando la idea, por favor. Aquí está. Si pueden ir al meollo del asunto, o sea, cuál es el teorema, cuál es la definición que te hace tomar esa decisión, pues qué mejor. A ver, déjenme, corrijo aquí una que no estaba bien, o sea que está repetida.
¿Dónde está? Ahí está, aquí está, aquí es. Esta es una. Ahí. Ya. Esas 4. Entonces unos 2 a 3 minutitos, porfa. Prendamos las camaritas. Déjense ver. Y a trabajar. Muy bien, gracias, Dylan. Dylan creo que quiere pasar el semestre. Siempre enciende la cámara. Muy bien. Ay, sí, toditos, ya. Esa ha sido la táctica. Ya, si tienen preguntas, me dicen. A ver, cuéntenme. La primera. ¿Cuál sería su imagen?
1, ¿Por qué? porque 1 ¿Qué? más u al cuadrado es mayor que 0. Ya, es la suma de dos positivos. Entonces es un positivo. ¿Sí? La siguiente. -1. Ya, ¿por qué sería -1? Porque el módulo de 1 menos u, el valor absoluto de 1 menos u es mayor que 0, y por ende su inverso aditivo es menor que 0. Excelente. Porque el valor absoluto de u menos 1 es positivo. Luego, su inverso aditivo es negativo. ¿Ya? ¿Alguna observación más de ese? ¿Alguien tiene alguna observación de ese ejemplo? Podría ser que en vez de decir que su inverso aditivo es negativo, solo poner ley de signos, tal vez. Sí, tal vez. Ajá, es una opción poner eso también. U debe ser diferente de 1. Ya, muy bien. Sí. Todo esto cuando u diferente de 1, muchachos. ¿Qué pasaría si u es 1? Queda 0. Sería de 0. Y su imagen sería 0. Si le ven. Se nos escapó esa partecita. Chévere, Andrés. Miren, si u es igual a 1, entonces la imagen de este numerito pues sería 0. ¿Sí? O sea, todo lo que me dijeron anteriormente se cumple cuando u sea distinto de 1. ¿Sí? Entonces tendríamos dos casos, ¿no es cierto? Aparte, o sea, cuando u es distinto de 1, un caso; cuando u es igual a 1, otro caso. ¿Qué dicen del siguiente? 1, ¿Por qué? porque el valor absoluto de 1 menos u es mayor que 0 y por suma de números positivos. Muy bien. Por la suma de dos positivos. Y el último. Y esto sí, u diferente. No, sí está bien. Y porque el valor absoluto de de 1 menos u es mayor que 0. Bueno, ya respondimos de la penúltima, ¿no? La última. Menos 1. -1. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, ¿no es cierto? Es -1. Porque si z es negativo, entonces el valor absoluto de z, ¿sí?, sería igual a el inverso aditivo de z. Definición de valor absoluto. ¿Sí? Luego, z menos z sería igual a 2z. Como z es negativo, 2 por z también sería negativo. ¿Sí? Y la función signo, ¿no es cierto? La imagen de 2z respecto a la función signo, como 2z es negativo, sería -1. ¿Sí? Y voy a ponerle aquí. Entonces, esto
es igual a esto si z es negativo. Entonces esto sería menos 1. ¿Sí? Bien, función signo. Con funciones de este estilo van a estar muy familiarizados las personas que tomen las carreras de eléctrica, electrónica, control, sistemas, ¿sí? ¿Quién va a seguir esas carreras? Eléctrica, electrónica, control, sistemas. Levanten la manita. Yo, Inge, voy a seguir electrónica. Andrés, ya cuando estés por esos semestres te vas a acordar de mí. De buena manera, espero. ¿Ya? Entonces hay funciones que se comportan así, porque mira, es como para tomar decisiones. Ya vamos a ver una que se llama función característica, que sirve para tomar decisiones. A ver, veamos otra función. A ver, antes de eso déjenme ver si tengo algún ejemplo más. No, ya vamos con la siguiente función entonces. Vamos con otra función cuyo nombre es función restricción. Creo que todos entendemos la palabrita restricción, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos restringían muchas cosas, ¿sí? A pesar de que tal vez teníamos el campo abierto ahí en la casa para hacer lo que queramos, nos decían, no, pues por acá no te vas a meter, estos utensilios no vas a usar, no te vas a subir por acá, ¿sí? Estábamos restringiendo nuestro campo de juegos, que así le podríamos ver, que es la casa o el parque, a ciertas cosas seguras, entre comillas, ¿no? Entonces, la función restricción lo que hace es eso, ¿sí? Entonces, imagínate tu casa o el parque, ¿no es cierto? Siendo tú un niño y queriendo subirte a esa resbaladera de casi 3 metros de alto, y pues tu papá, tu mamá te dice, pues no, a esta chiquita de unos 50 nada más. Tal vez por temas de seguridad, ¿no? Pero te está restringiendo, a pesar de que están en el parque, te dicen, no, solamente esto. ¿Cómo funciona la función restricción? En este sentido, que yo ya tengo planteada una función y voy a trabajar con un subconjunto del dominio de esta función, ¿sí? De la siguiente manera, miren, esta sería su definición. Si yo tengo dos clases A y B, dos conjuntos A y B cualquiera, y f es una función de A en B, o sea, yo ya sé de que f es una función, o sea, ya he comprobado f1, f2, f3, ya está eso comprobado. Por eso ya tengo el derecho de escribirlo así, ¿no? F dos puntos A flechita B. F es una función de A en B. Y mira que C es un subconjunto de A. ¿Sí? O sea que cualquier elemento que pertenece a C también pertenece a A. Entonces, a este conjunto, F rayita C, que ya le vamos a dar un nombre, es el conjunto de los pares ordenados de X, Y, en donde X es elemento de C y Y es la imagen de X respecto de F. ¿Sí? A esta función, que será una función ahora de C en B, lo vamos a denominar función restricción de F a C. ¿Sí? O sea, le estamos restringiendo a esta función, no a su dominio original, sino lo estamos llevando a un subconjunto del dominio, ¿sí? El conjunto A. En este sentido, miren, la proposición, la imagen de Z respecto a la restricción de F a C va a ser igual a la imagen de Z respecto de F. Y esta será verdadera para todo elemento Z del conjunto C. ¿Sí? Su ley de asignación, podemos verle así.
la imagen de cada elemento de C respecto a la función restricción es la imagen de ese elemento respecto de F. ¿Sí? O sea, puede entenderle de esta manera. Mira. Podemos entenderle, si F es una función de A en B, y yo tomo un X y me devuelve un Y, ¿sí? En donde sabes que este Y es igual a F de X, ¿sí? Es la imagen de X respecto de F. Y además tú sabes que C es subconjunto de A. Entonces lo que tú puedes concluir es de que tu función F restringida a C va a ser una nueva función de C a B, ¿sí? Que toma cualquier X en C y lo que te devuelve va a ser F de X, ¿sí? O sea, la imagen de X respecto de F. ¿Estamos? Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Ya. Puse en silencio porque anda un camión de naranjas vendiendo por ahí. Jugo de naranja para los niños, dice. A ver. Miren lo siguiente. Voy a usar un ejemplo que ya lo planteamos al comienzo mismo cuando recién empezamos a ver funciones, ¿sí? Si yo tengo dos conjuntos A y B, conjunto A 1, 2, 3, 4 y el conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12, y esta función, vamos a ponerle aquí IF, formado por los pares ordenados 1, 2, 2, 4, 3, 6 y 4, 8, ¿sí? Esto ya demostramos, ¿no? Es una función de A en B, ¿sí? Entonces tengo aquí una función f de A en B. Ahora, esto es lo que sabemos. Ahora, imagínate que yo tomo un subconjunto de A, ¿sí? Y ese subconjunto le voy a llamar C, ¿sí? Entonces, o sea, C a C igual al conjunto formado por los elementos 1, 2. Claramente se puede ver que C es subconjunto de A, porque 1 y 2 pertenecen a A también, ¿sí? Entonces, yo basándome en esto, puedo armar una función restricción, ¿sí? Aquí le voy a poner entonces nuestra función restricción en C, ¿sí? Va a ser igual al conjunto de pares ordenados 1,2 y 2,4, ¿sí? Porque la imagen de 1 respecto a mi función restricción es igual a 2. ¿Y por qué es igual a 2? Porque esto es la imagen de 1 respecto de f, ¿sí? Y además, la imagen de 2 respecto a mi función restricción es 4. ¿Y por qué es 4? Porque 4 es la imagen de 2 respecto de f, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es, estoy restringiendo a las funciones, a mi función de A en B, a un dominio que es subconjunto de mi dominio original, ¿sí? Entonces tengo una nueva función, restringida, ¿sí? Pude haber tomado otro subconjunto, por ejemplo, y yo decía que, qué sé yo, D estaba formado por los elementos 1, 3 y 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo pude haber armado otra función restringida en D, cuyos elementos ahora serían 1, 2, 3, 6 y 4, 8, ¿sí? Nota que no es nuestra función original, hemos restringido nuestra función
a un dominio que es su conjunto del dominio original. ¿Sí? Inchi, no entiendo muy bien, me confundí. O sea, la primera parte ya, C es un subconjunto de A. ¿Y Ujú. por qué le pongo el 2,4 al lado? O con... No, me Ya, confundí. a ver, es que... ¿qué es el conjunto restringido? Es ese conjunto de pares ordenados XY, en donde los X pertenecen a C, y Y, o sea, las segundas componentes son las imágenes de X respecto de F. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos de C? El 1 y el 2. ¿Y cuál sería la imagen respectiva para 1? Sería la imagen de 1 respecto de F, que es 2. Pues por eso aquí tengo el 1, 2. Si ahora tengo yo el 2, su imagen sería la imagen de F. O sea, sería el 4, 2, Es 4. una asociación. ¿Perdón? Ya. Sí. Eh, Entonces, por ejemplo, espérame. Podríamos coger el 2 y el 4 y su imagen del 4 sería, por ejemplo, si cogiera restringido sería, si mi conjunto C sería 2,4, de este conjunto también iría el 4,8. hagamos ese ejemplo que me dices. Vamos a ponerle CAD formados por el 2 y el 4. ¿Ya? Entonces nuestra función f restringida en D sería igual, mire. 2. ¿Cuál sería la imagen de 2 respecto de f? El 4. 4. Entonces aquí tendría que el primer elemento sería el 2,4. Y el otro elemento es el 4. ¿Cuál sería la imagen de 4 respecto de f? Es 8. Entonces tendría el otro que sería 4,8. Entonces esta es una función restringida en D. ¿Sí? Ya. Dale. Gracias, Inge. Ya. Este criterio de restringir funciones es muy útil al momento de plantear. La siguiente semana vamos a ver funciones inyectivas. Si yo tengo una función inyectiva, luego puedo tener una función biyectiva, luego puedo encontrar la inversa de una función. ¿Estamos? Les voy a poner un ejemplo para que entiendan mejor esta idea. Y voy a hacer un viaje en el tiempo ahorita. Cuando estaban en el colegio. ¿Sí? Imagínense cuando todo era color de rosa. Estaban en el cole. A ver. Voy a utilizar, supongo que sí recuerdan ustedes, la función cuadrática. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ya. Voy a abusar un poco de sus conocimientos del colegio. La función cuadrática. Función cuadrática es una función, su gráfica es una parábola, ¿ya? Noten que la ley de asignación está dado por el cuadrado de un número, ¿sí? Nosotros de cuadrado de un número, pues ya sabemos, ¿no es cierto? Gracias a números reales, que siempre será mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces, solo para el ejemplo voy a sacar 3 imágenes de 3 valores del dominio de la función. Nota que el dominio de la función son los reales. Entonces, si yo te preguntase, ¿a qué es igual la imagen de 0 respecto de f? ¿Qué dirías? Cero. A 0. Bueno, es 0 al cuadrado que es 0, ¿no? Ujú. ¿A qué sería igual la imagen de 1 respecto de f? 1.
1. A 1, porque es 1 al cuadrado y este es 1. Ya que es igual la imagen de menos 1 respecto de f. 1. 1 también, porque es menos 1 al cuadrado y este es 1. ¿Ya? Estos tres valores me sirven. Puedo sacar más valores, ¿ya? Pero no es mi intención ahora. Me comentaron de que si recuerdan la función cuadrática, voy a hacer rápidamente un dibujito aquí. Y la gráfica de esta sería una parábola que se abre hacia arriba y su vértice es el 0, 0. Aquí. Entonces nuestra función hará algo como esto. ¿Sí? Aquí tengo 0, 0. Cuando x es 1, su imagen es 1. ¿Sí? Y cuando x es menos 1, su imagen también es 1. ¿Ya? Ahora digo, bueno, voy a restringir esta función. ¿Sí? Voy a encontrar su función restricción y lo voy a restringir a los reales positivos. ¿Sí? Restringámosle a los reales positivos. Nota que los reales positivos es un subconjunto de los reales. Es un subconjunto del dominio. ¿Sí? Entonces yo tengo esta nueva función. Mi función f restringida en los reales positivos, que tomará un x real positivo y devolverá el cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, en este mismo caso, muchachos, si yo te digo, ¿cuál sería la imagen de 0 respecto a los reales positivos? ¿Qué dirías tú? 0. 0. ¿Seguro? El vacío sería porque el 0 no es un real positivo. No, como que el vacío. ¿Puedo encontrar la imagen de 0 respecto a la función restricción? ¿Sí o no? Hablen, hablen. Yo No. diría que no. No. No podemos, ¿sí? Porque 0 no es un real positivo. Ojo, no es el vacío, cuidado. No puedo, o sea, ni siquiera debería escribirlo esto. Lo voy a escribir, pero solamente para ejemplificar. Misma cosa con esto. ¿Ya? Estos no debería ni siquiera escribirlos. Porque 0 no pertenece a los reales positivos, menos 1 no pertenece a los reales positivos. ¿Ya? Voy a ponerle en otro color. ¿Qué sí podría encontrar? La imagen de 1 respecto a la función restricción en los reales positivos. Y esta sería igual a 1. Y nota que esta es lo mismo que f de 1. ¿Sí? Por lo que nos dice la función restricción. F de z es igual a la imagen de z respecto a la función restricción en ese conjunto. ¿Sí? Entonces yo podría sacar las imágenes, pero solamente para reales positivos. Los estoy restringiendo. Sí, estamos claros en esa parte. ¿Tienen alguna duda? Si yo hiciera un dibujito, lo voy a poner aquí.
Pues toda esta parte, chao. Vamos a borrarle esta. Con el borrador mejor. Borremos esto. Esto de aquí. ¿Sí? Voy a borrar esto también. Y mi gráfica sería así, mira. Aquí abierto en 0. Que son reales positivos, ¿no? Y vendría así. Acá. Ahí. Ustedes me entienden. Este criterio vamos a sacar después para encontrar la función inversa de x al cuadrado, que es la raíz cuadrada de x. Entonces a mi función debo plantearle de esta manera, restringirla. ¿Y por qué me toca restringirla a x cuadrado a los reales positivos? Bueno, lo restringiremos a los reales no negativos, ¿sí? A los positivos unidos al 0, porque la raíz cuadrada de un número siempre es mayor o igual que 0. Ya veremos eso después. Lo que necesito que ustedes entiendan es de que yo puedo a una función restringirla en su dominio, crear una nueva función cuyo dominio es su conjunto del dominio de mi función original. ¿Sí? ¿Alguna preguntita, chicas, chicos? ¿No? A ver. Vamos por aquí otro ejemplo. Vamos con la siguiente función. No voy a ahondar mucho en el asunto en esta función. Es muy parecida a una función que ya vimos como en el razonamiento. Esta se llama la función característica de B en A. ¿Sí? Entonces, miren, supongamos que A y B son dos conjuntos. ¿Sí? En donde B es subconjunto de A. ¿Sí? Si nos podemos imaginar, aquí tengo a B y aquí tendría A. B subconjunto de A. ¿Sí? O sea, cualquier elemento de B pertenece a A. ¿Sí? Todos los que están en B pertenecen a A. Dice, el conjunto, esta es una letra griega, que no estoy seguro si se lee Ji o Shi. Bueno, dado este nombre. La función característica en B va a ser igual a la unión de dos conjuntos. Mira. El primer conjunto es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que x es elemento de B y y es igual a 1. Unido al conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece a A menos B, o sea, la diferencia de A y B, y y es igual a 0. A esta función se le denomina una función de A en los reales. ¿Sí? Esta función, su nombre es la característica de B en A, y lo podemos describir en este sentido. ¿Sí? Mi función característica es esa función que va de A a los reales, tomando un x en A. ¿Sí? Sus imágenes serán como lo que sigue, mire. Acuérdate que sabes que B es subconjunto de A. ¿Sí? Si X es elemento de B, y solamente elemento de B, o sea, está aquí. ¿Ya? Obviamente si es elemento de B, es elemento de A, porque es subconjunto. Pero si X es elemento de B, entonces su imagen es 1. ¿Sí? Pero si X pertenece a A menos B, o sea, si tú te acuerdas en conjuntos, la diferencia entre A y B es todo lo que está en A pero no en B. O sea, por acá. ¿Sí? Entonces te devuelve 0. Su imagen sería 0. La ley de asignación de esta función es
La imagen de todo elemento de A es 1 si dicho elemento pertenece a B. Solo a B. Y 0 si no pertenece a B. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir, sean A igual 1, 2, 3, 4, 5. Y B igual 1, 3, 5. ¿Ya? Claramente B es subconjunto de A, ¿no? Todo elemento de A, perdón, todo elemento de B también es elemento de A. En este caso, subconjunto estricto. Entonces, si yo te digo, ¿cuál sería la imagen? ¿Ya? De 1 respecto a esta función característica? ¿Qué diría? Hagamos dibujitos mejor. 1, 3, 5, 2, 4. Acuérdense cómo funciona la característica. Si es elemento de B, la imagen es 1. Si está en la diferencia de A y B, o sea, todo lo que es A pero no es B, sería 0. ¿Cuál sería su imagen? 1. ¿Sí? 1. Porque 1 es elemento de B. ¿Cuál sería la imagen de 2? 0. Aquí sería 0. Porque 2 no pertenece a B, mira, pero pertenece a la diferencia entre estas dos. Acá. Todo lo que es A, pero no es B. Ingeniero, una pregunta. O sea que Dime. en esta parte no se puede poner, digamos, un número que esté fuera de estos conjuntos. Siempre tiene que estar dentro. Claro, porque si no, no sería función, pues. O sea, tú debes escoger uno de estos 5, un elemento del dominio de la función. O sea, no podría yo hallar la imagen de 6 respecto de la función característica, porque simplemente, llanamente, no pertenece al dominio de la función. ¿Sí le ves? Sí. Ya. Tú mismo, la imagen de 5 respecto a la característica. Sería 1, porque Muy bien. 5 Porque pertenece al... 5 pertenece a B. ¿Sí? A ver. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de viajar en algún medio de transporte en donde tengas que presentar un código o que tengas que presentar una tarjeta cargada previamente con un saldo por una maquinita. ¿Sí? Entonces, no sé si alguien ha tenido, si ha tenido la oportunidad, puede levantar la manito. Ya sea en un tren, o ya sea en un avión, o ya sea para entrar a algún lugar, presentas un código o presentas una tarjeta y te da la chance de ingresar o no. Ya, 3 personas. Bueno, luego pongo otro ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de viajar de esa manera, con códigos en los aviones y con la tarjeta en los metros o en los trenes que conectan ciudades.
Entonces, por ejemplo, con los códigos, pues son o bien códigos de barra o bien, con más seguridad, los códigos QR. Entonces, por ejemplo, cuando tú entras a estos medios de transporte, tú presentas ahí un lector, ¿no? Y si coincide, pues, con lo que ya compraste previamente, pues te deja pasar. Si no, no. ¿Sí? Con las tarjetitas estas del metro. Supongo ya mismo aquí en Quito deben establecer eso. Las tarjetas del metro, tú primeramente las recargas. Luego ya tienes saldo ahí en tu tarjeta y te permite, pues, entrar a los andenes para tomar el metro. Pero si no tienes saldo, pues no te deja pasar. Si así quieras pasar, pues no te va a dejar. El policía te va a decir, vaya y recargue. Entonces, funciona como esta función, ¿sí? Como la característica, ¿sí? A ver, si tienes plata en tu tarjeta, 1, se abre la compuerta. Si no tienes, estás fuera de eso, 0, no se abre. Misma cosa con los códigos, ¿sí? Si tu código coincide, para entrar al avión o para entrar a algún evento, pasa. Si no, pues no. Muchos debemos tener celulares, ya sea con contraseña o ya sea con la huella digital, ¿sí? Aquí a un lado o atrás o al frente. Igual, es la misma lógica, ¿sí ven? Si coinciden los números, pase. X pertenece a B. Respuesta 1. Se abre el teléfono. Si no coincide la huella dactilar o no coincide la contraseña, X pertenece a la diferencia. Te devuelve un 0. No te deja pasar el celular. Ahí están las funciones, mira, en la vida cotidiana. Obviamente las funciones estas que les presento pues son más elaboradas que estas, ¿no? Pero el comienzo está aquí, ¿sí? Un 1 o un 0. Se abre o no se abre. Deja pasar la información o no deja pasar la información, ¿sí? En términos eléctricos, deja pasar la corriente o no, deja pasar la señal o no, ¿sí? Términos mecánicos, si activa, qué sé yo, el motor o no se activa, ¿sí? ¿Se abre la válvula o no se abre la válvula? ¿Sí ven? Ahí están las funciones. Muy bien. No sé si tiene alguien algún comentario, alguna preguntita. Vamos con la última función por el día de hoy. Ahí. Y esta función la vamos a llamar función parte entera. ¿Sí? Función parte entera. Perdón. Entonces la función parte entera es interesante y ya lo vamos a ver gráficamente, esa es la foto, para que ustedes le analicen mejor. Pero entendamos primero la teoría de dónde viene la función parte entera. De los axiomas de los números reales podemos deducir la proposición que para cada real existe un único número entero n, tal que n es mayor o igual que x y menor que n más 1. ¿Sí? ¿Te acuerdas que los enteros se construyen a partir de los naturales y los inversos aditivos de los naturales? ¿Ya? Entonces, cada entero yo puedo obtener sumándole 1 a partir del 0 y luego sus inversos aditivos, la unión de ellos. Lo que me dice aquí es de que entre un entero, ¿sí? Y el entero que le sigue en el orden, va a haber un real entre estos dos, ¿sí? En donde mi número real
va a ser mayor o igual que este entero, pero menor que el entero que le sigue, que el que le sucede, n más 1. ¿Sí? A este único número entero n, ¿sí?, se le va a conocer como la parte entera de x. ¿Sí? De ahí el nombre, ¿no? Parte entera de x. O también el suelo de x. En algunos textos los llaman el suelo, en textos en inglés los llaman flor de x. ¿Ya? Hay otras funciones que también en vez de llamar suelo, lo llaman techo. En algunos textos he leído yo eso. Pero bueno. Y se le representa de esta manera. Ojo, no es igual que el valor absoluto. ¿Sí? Es así. ¿Ya? Entonces eso representa la parte entera de un número. Dice, es fácil probar que esta f mayúscula es el conjunto de pares ordenados x, y, en donde x es un real, y y, que vendría siendo la imagen de x, es la parte entera de x. ¿Sí? Y esta va a ser una función que va de los reales a los enteros. ¿Estamos? O sea, su conjunto de llegada va a ser siempre entero. ¿Sí? Por la característica de la función. A la función parte entera la presentamos como aquella función que va de los reales a los enteros, que tomando un x en los reales, me devuelve siempre la parte entera de x. Y esto quiero que recordemos, la ley de asignación. ¿Sí? Me voy a subrayar aquí. La ley de asignación de esta función me dice que la imagen de un número real respecto a la función parte entera es el mayor número entero, ¿sí? Es el mayor número entero menor o igual a dicho número real. ¿Sí? Entonces, ojo, la imagen de un número real respecto de la función parte entera es el mayor número entero que es menor o igual a dicho número real. O sea, esto. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Bueno, varios ejemplos les voy a poner aquí. Imagínense la parte entera de 3. ¿Sí? Entonces la parte entera de 3 será 3. Y aquí está el por qué. Porque 3 es el mayor número entero que es menor o igual a mi número. ¿Sí? Este que está aquí. 3 es el mayor número entero mayor o igual a mi número. Otro ejemplo, mira. Imagínate que tienes el 5.4. Entonces, ¿cuál va a ser la parte entera de 5.4? La parte entera de 5.4 es 5. Porque 5 es el mayor número entero, ¿sí?, que es menor o igual a mi número. ¿Ya? Otro ejemplo. La parte entera de 5 medios. Si lo queremos ver mejor, 5 medios es 2.5, ¿no? Entonces la parte entera de 2.5 será 2. Porque 2 es el mayor número entero menor o igual que mi número. ¿Sí le ven? Entonces, así es como funciona. ¿Sí? Así es como funciona la parte entera. ¿Sí? La función parte entera. A ver, quiero que empiecen a desarrollar ustedes ahora. Si yo les dijese la parte entera de 12 quintos, ¿a qué sería igual? A 2. Cuartos. 2.4. 2.4. A ver, lo que siempre nos tiene que dar, lo que siempre nos tiene que dar como respuesta es un entero, ¿ah? A Tal 2. vez, exactamente. Esto es lo mismo que la parte entera de 2.4. Ahí sí estoy de acuerdo. Y la parte entera de 2.4 sería 2.
¿El por qué? Porque 2 es el mayor número entero menor o igual que mi número. A ver. La parte entera de un tercio. Mm, ¿Cuál sería? Cero no es un entero, ¿verdad? No, ¿Me sería estás? menos uno. A ver. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Joan? No, ¿Cómo que 0 no es un entero? 0 es un natural. Si 0 es un natural, entonces es un entero. ¿Cuál sería la parte entera de un tercio, muchachos? A ver, les ayudo. Esto es 0,33. Es un decimal periódico. Eso les mandé a consultar, acuérdense. Esto sería 0, muy bien. ¿Y por qué? Porque 0 es el mayor número entero que es menor o igual a mi número. ¿Sí? A ver. La parte entera de menos 1, 5. Menos uno sería. ¿Seguro? menos Sí, dos. Menos 1 es el mayor número entero menor o igual a tu número. Entonces, Por ahí escuché menos 2. Menos 2 sería la parte entera de menos 1, 5. ¿Sí? Porque menos 2 es el mayor número entero menor o igual a mi número. ¿Sí? Menos 1 está acá, mire. ¿Sí? Entonces con los negativos hay que tener mucho cuidado. Con los positivos, pues la parte entera es como trabajabas en la escuelita, ¿no? Si a una fracción le haces como la típica fracción mixta, ¿sí? Es la parte entera. Pero pues en los negativos, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, vamos a poner aquí menos, qué sé yo. ¿Dónde está el marcador? Aquí. Pongamos menos un sexto, a ver. Parte entera de menos un sexto. Menos uno. Menos 1. Porque menos 1 es el mayor número entero menor o igual a mi número. ¿Sí? Entonces, así es como trabaja nuestra función parte entera. Voy a ponerles aquí 3 ejemplos. Creo que para que encuentren 4 ejemplos para que encuentren su parte entera, ¿ya? Vamos a pegarles aquí. Vamos. Creo que 2 minutos más que suficiente. Vamos a trabajar. Prendan sus camaritas, porfa. Déjense ver. Chévere, muy bien. Eso, déjense ver.
Cuando ya tengan todos, pueden poner ahí un like en la pantalla para saber que van avanzando. Muy bien. A ver, cuenten. A mí me salió la primera 0, la segunda 4, la tercera -2 y la última -5. A ver, ¿están de acuerdo? 0, 4, -2, -5, dice. Ya. Pongamos los porqués, ¿ya? 0, porque 0 es menor o igual que 1/3, menor que 1. 9 medios es 4.5, ¿no? 4 es menor o igual que 9 medios, menor que 5. Menos 5 tercios es menos 1 y piquillos. Entonces tengo -2, menor o igual que menos 5 tercios, menor que -1. Y pues esta está facilita. Ahí. ¿Sí? Bien. Para terminar esta parte, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Muchachos y muchachas. ¿No? ¿Estás bien, Oliver? Sí, veo que te estás refregando los ojos. Sueña. Ok. No es, no es tiempo para lamentarse todavía. Pensé que estabas con la lágrima. Ya, con sueño, dice. Ya, ahorita se va a echar un sueñito de unos 5 minutos. A ver, termino la clase con lo siguiente, verán. Esta función, su representación gráfica es muy interesante. Me voy a poner acá. Déjenme armar una canchita aquí. Y vamos a representarle aquí. X. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hace la función parte entera? Acuérdate que una función es un conjunto de pares ordenados, entonces por eso puedo dibujarlo. Entonces aquí voy a poner 0, 1, 2, 3. No lo voy a hacer a escala ya. Así al ojo nomás. Igual por acá, -1, -2, -3. A ver, entonces, ¿qué es lo que me dice la función parte entera? Que será el conjunto de pares ordenados como primera componente un real y como segunda componente la parte entera, ¿sí?
Es decir, desde 0, ¿sí? Porque la parte entera de 0 es 0, hasta casi 1, ¿sí? La parte entera de 0,1, de 0,2, de 0,3, de 0,4, de 0,5, de 0.9999 sería 0. Pero la parte entera de 1 es 1, entonces salta acá. Y luego la misma cosa. 1, 1, 1, 2, 1, 3, etcétera, hasta acá. ¿Sí? Y luego salta hasta acá. ¿Sí? Y luego en el 3 salta acá arriba. Y así sucesivamente. Misma cosa para acá abajo. ¿Sí? Parte entera de menos 1 es menos 1, pero viene hacia acá. ¿Sí? Pero la parte de 0 es 0 aquí. Por eso es abierto. ¿Estamos? Parte entera de menos 2 es menos 2. ¿Sí? Pero justamente aquí salta. Acá lo mismo. ¿Sí? Y por eso, ¿no es cierto? Si nosotros decimos, a ver, la parte entera de, a ver, uno que calce, 2.5. 2.5 está por aquí más o menos. ¿Sí? Mira la parte entera de 2.5 que ha sido 2. Aquí está el 2.5. Vamos con otro, mira. La parte entera de 1/3. 1/3 estará por aquí. 0, su imagen. Parte entera de menos 1,5 menos 2. ¿Dónde estás menos 1,5? Por aquí. Menos 2. ¿Sí? Entonces son como graditas, como escalones. ¿Estamos? Esa es nuestra función parte entera. Bien, muchachos. ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, para no olvidarme voy a poner este teorema que es con lo que vamos a empezar la clase de mañana y luego veremos recorrido de funciones. Muy bien, chicas y chicos, nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias, Hasta, Miguel. profe. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias. Dije.